Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde con mucha información. En un ratito vamos a estar hablando de qué está pasando con los faltantes de gasoil y también la posibilidad de que haya faltantes de alimentos y otros productos en góndolas si se extiende los problemas con el transporte, ¿no? El transporte de carga fundamentalmente. Pero vamos a arrancar con lo que ha sucedido en las últimas horas. No solamente desde el punto de vista político está toda la atención puesta en la cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde habló el presidente Alberto Fernández. Ahora vamos a contar lo que dijo Alberto Fernández, de alguna manera la defensa de Venezuela y Cuba, básicamente reclamando el levantamiento del bloqueo económico. Pero por otro lado, una agenda con Estados Unidos que busca, y esta es la sorpresa, de ver si puede haber algún viaje de Biden a fin de año a la Argentina en el marco de la cumbre de la CELAC que se va a realizar en la Argentina. Pero vamos a arrancar con esto, porque de alguna manera, mientras el gobierno está con la interna muy candente, la interna feroz entre los funcionarios de Alberto Fernández y de Cristina, donde ya se tiran con todo y en el medio de esa interna está Martín Guzmán, el ministro de Economía, mientras hay una oposición que está viendo con sus equipos económicos, bueno, ¿qué van a hacer si ganan el año que viene a partir del 2024? Y mientras el Banco Central está desesperado por tratar de acumular dólares en las reservas en este momento, no solo para cumplir con la meta del FMI, que no se va a cumplir en este mes de junio, sino fundamentalmente tratar de apilar los dólares en el central y estabilizar mínimamente la situación financiera, ocurrió en los últimos 2 días una situación que empezó a hacer sonar las alarmas en el tablero del Ministerio de Economía y tuvo que ver con un desarme de posiciones de bonos en pesos ajustados por inflación por parte de distintos inversores que en el día de ayer presionaron fuerte sobre los dólares libres. Por eso ayer el dólar libre MEP, o el contado con liquidación, que son los dólares financieros a través de los cuales dolarizan empresas o inversores en la Argentina legalmente, pero libremente en el sistema financiero, llegaron a 220 pesos y hubo todo tipo de comunicaciones internas dentro del gobierno para ver cómo desactivar este inicio de corrida. Ahora va a contar Claudio Zlotnik qué hay detrás de todo esto, pero atención, porque ahora les voy a explicar cómo funciona el esquema de Martín Guzmán para tratar de garantizar estabilidad cambiaria este año, que tiene una pata fundamental con la deuda en pesos que emite el Tesoro Nacional y cómo hay un riesgo muy grande si el gobierno no genera mínimamente certidumbre respecto al rumbo, si la política económica de Martín Guzmán está, por un lado, acosada por la interna del propio oficialismo, que también viene viendo con mucha inquietud sectores del kirchnerismo cercanos a Cristina, este crecimiento muy fuerte de la deuda en pesos, ajustada por inflación. Y del otro lado también empieza a hacerse ruido respecto a lo que va a ser el próximo gobierno. Atención que eso puede generar muchas turbulencias en los próximos meses. Contá, Claudio, lo que pasó en el día de ayer y por qué se encendieron todas las alarmas en el tablero del Ministerio de Economía. Mira, Maxi, en solo 2 días, vamos a poner esto en los números concretos, para eso trajimos las placas, hubo desarme de bonos, llamados bonos SER, que son estos que siguen, evolucionan con la inflación, el rendimiento que tienen evoluciona con la inflación, por, en 2 días, 46.000 millones de pesos, lo que hizo que, justamente, como hubo empresas e inversores internacionales que salieron de estos bonos, obligó a una intervención del Banco Central y del ANSES a comprar una parte de esos bonos que los inversores no quieren más, porque ahora vamos a ver, hay muchas dudas de si el gobierno, si el Ministerio de Economía puede refinanciar los vencimientos que se vienen, porque son muchos. La caída de eso en el precio de estos bonos en 2 días fue del 15%, están cayendo algo adicional. Esa caída pudo haber sido mayor si no fuera porque, como decía el Banco Central y la ANSES, salieron a rescatar una parte de estos bonos para que el precio no cayera. Eso ocurrió entre miércoles y jueves.
Y los pesos rescatados por los inversores presionaron justamente sobre los dólares libres. Cuando los inversores o las empresas ante la necesidad de pagar, por ejemplo, los aguinaldos, o los inversores porque ven que los precios de los bonos caen, se asustan y van y venden más de esas tenencias de bonos que tienen, lo que hacen con los pesos que reciben es ir a dolarizar justamente esas inversiones, lo que presiona a su vez sobre los dólares libres, que llegan en este momento, a 221 pesos el dólar, el contado con liqui. Esto lo que obligó es a monitoreos constantes entre el Ministerio de Economía, entre Guzmán y Pese, presidente del Banco Central, el presidente del Banco Central que le está diciendo al ministro de Economía que en las próximas licitaciones de bonos, para que los bancos, los inversores, las empresas vuelvan a comprar estos bonos, suba la tasa de interés, suba el rendimiento. Déjame ponerlo y para que se entienda, lo voy a resumir así nomás, para que entiendan el riesgo que atraviesa la política económica oficial y sobre todo para que entiendan los políticos el riesgo que atraviesa la economía y el gobierno en particular mientras están peleando de un lado el albertismo y del otro lado el cristinismo. Martín Guzmán decidió como forma de financiamiento del déficit fiscal, teniendo en cuenta que no lo podía reducir más rápidamente después de la disparada del déficit de 2020 y 2021 por la pandemia, cuando la principal fuente de emisión y de financiamiento de 11 puntos de déficit fiscal fue la emisión monetaria del Banco Central, decidió hacer un acuerdo con el FMI. Y el FMI le puso como condición una restricción muy fuerte de emisión este año. Es decir, que la maquinita no podía ser la única fuente de financiamiento de ese déficit fiscal. Entonces, para Martín Guzmán es muy importante la deuda en pesos, es decir, emitir bonos del Tesoro Nacional como forma de financiar el déficit fiscal y que se puedan pagar las cuentas del sector público. Lo que sucede es que los vencimientos de deuda en pesos que hay por delante son muy grandes. Veamos rápidamente, así puedo avanzar la primera de las placas. Desde este mes de junio hasta diciembre, a ver si podemos ver y podemos avanzar con este tema, desde este primer mes de junio hasta diciembre, estoy hablando de la deuda en pesos, a ver si podemos empezar con el tema de los gráficos. El primero de los gráficos, por favor, respecto a la deuda en pesos. Olvidémonos del tema dólares, ya hablamos ayer del tema dólares, después vamos a hablar, estamos hablando de la deuda en pesos. Bueno, desde junio hasta diciembre vencen 2,8 billones de pesos de deuda del sector público nacional. Es decir, vencimiento de deuda, la semana que viene hay una licitación, por ejemplo, ahora en junio en total son 550.000 millones de pesos que vencen. Y obviamente lo que tiene que hacer el gobierno nacional es refinanciar esa deuda, emitir otro bono, porque si no tiene que pagar los pesos sobre esa deuda, pero no solamente tiene que emitir otro bono para poder cubrir de acá hasta diciembre muchos bonos, 2,8 billones de pesos, que más o menos al tipo de cambio libre estamos hablando de casi 15.000 millones de dólares, pero en deuda en pesos. No solamente tiene que emitir bonos en pesos para refinanciar esa deuda, sino la siguiente placa, tiene que emitir deuda adicional sobre esos vencimientos porque necesita pesos fresquitos para cubrir el déficit fiscal. Entonces, cuando hay un vencimiento de deuda, y ahí vieron en la placa anterior todos los vencimientos que hay hasta fin de año, por lo menos tiene que emitir un nuevo título de deuda para no tener que pagar esa deuda con pesos ahora y patearla para adelante, y tiene que emitir más deuda para conseguir pesos fresquitos y poder cubrir el déficit fiscal. Es lo que venía haciendo durante los primeros 5 meses del año. No solamente se refinanciaba la deuda, se emitían nuevos bonos para cubrir los vencimientos, sino que se conseguían pesos frescos con emisión de nueva deuda. ¿Cuánto consiguió en los primeros 5 meses del año? 600.000 millones de pesos adicionales a la deuda que vencía. Es decir, que emitió bonos de deuda para cubrir el 100% de los vencimientos y sobre eso emitió más deuda para conseguir pesos frescos y pagar las cuentas del déficit fiscal. En abril tuvimos una primera señal de alerta porque en abril solo pudieron
refinanciar el 90% de los vencimientos, y en abril hubo una señal, porque no se pudo conseguir financiamiento neto y el Banco Central tuvo que emitir pesitos con la maquinita para cubrir el vencimiento de deuda y además el déficit fiscal. Pero en mayo, más o menos, por lo menos, cubrieron los vencimientos de deuda, 104%, es decir, además de los vencimientos de deuda, se emitió deuda para cubrir la deuda que vencía, se consiguió emitir nueva deuda y se consiguió un puchito adicional de financiamiento para cubrir el déficit fiscal. En el acuerdo con el fondo, el gobierno tiene que emitir mucha deuda nueva justamente para que el Banco Central no esté financiando al Tesoro Nacional con emisión monetaria directa. Y para conseguir el financiamiento adicional, lo que ha venido haciendo Martín Guzmán es emitir deuda ajustada por inflación, ajustada por SER. Como se disparó la inflación en la Argentina ya desde el año pasado se dispararon las colocaciones de deuda ajustada por SER. Y hoy la deuda ajustada en pesos, ajustada por inflación, por ejemplo, al mes de junio, es el 82% de la deuda en pesos total. Es decir, fundamentalmente se emite deuda ajustada por inflación. ¿Qué pasó en los últimos días antes de la licitación de la semana que viene, cuando vence deuda que hay que refinanciar y conseguir nueva deuda? Que los que tenían bonos de deuda en peso empezaron a venderlo, empezaron a deshacer posición. Entonces se empezaron a agarrar las manos entre los funcionarios y dijeron, se inició la corrida. Ya no quieren los bonos de deuda en pesos, agarran los pesos y me van a correr al dólar libre. Y de hecho el dólar libre pasó de 210 pesos a 220 pesos y eso generó muchas tensiones internas. Bueno, eso generó que Martín Guzmán salga a decir: nunca jamás vamos a ir al default. Esta es la declaración del ministro de Economía en las últimas horas, porque claro, lo que está viendo Guzmán es que por un lado hay una interna feroz que empieza a generar mucho ruido respecto a qué se va a hacer con esta deuda en pesos. Por ejemplo, hay un sector cercano a Cristina que dice, bueno, si en algún momento Guzmán se va, esta deuda que se hace cada vez más onerosa y más pesada y es más difícil de refinanciar, antes de que me corran los inversores al tipo de cambio libre y me hagan estallar la brecha cambiaria, le consolidamos toda esta deuda en un plan Bonex. Le emitimos un bono y lo pateamos para adelante, porque si no van a agarrar todos los pesos que el Estado le esté dando, emitiendo con el Banco Central, y me van a correr y me van a hacer estallar la brecha cambiaria. Eso hasta ahora no es lo que dice el gobierno. El gobierno dice, si algo voy a hacer yo, por lo menos mientras esté Guzmán, es pagar la deuda en pesos y usar la deuda en pesos como el único mecanismo de financiamiento. Pero atención, que también está lo que vaya a hacer la oposición, porque después del 2023 viene otro gobierno y empezaron a circular muchas versiones de que el nuevo gobierno diría, bueno, semejante cantidad de vencimiento de deuda en pesos que me están poniendo todo el día, todos los meses, una cruz, una espada de Damocles respecto de si no me renuevan la deuda, agarran los pesos y me corren y me disparan el tipo de cambio, si va a haber una reestructuración o no de la deuda en pesos en el próximo gobierno. Y eso ha generado muchísimo ruido en los últimos días, sobre todo porque el anterior gobierno en un momento reperfiló, reestructuró la deuda en pesos. Justamente, ¿por qué? Porque no quería la cunza, el ministro de Economía de Macri, después de las PASO que pierde Macri en agosto del 2019, no quería pagar la deuda en pesos y con los pesos les estallara el tipo de cambio. Es decir, que las empresas, los inversores corrieran con los pesos a comprar dólares desaforadamente porque consideraban que estaban totalmente desancladas las expectativas. Bueno, ese es el escenario que estamos viendo hoy y obviamente, ojo que es un riesgo fuerte para el gobierno. Me parece que no hay conciencia en la interna del oficialismo y también de tender puentes con la oposición respecto a ponerse de acuerdo de cuál es el sendero de la Argentina los próximos 2 años. Porque si no, el gobierno sin dólares en el Banco Central, con una montaña de deuda en pesos que hay que refinanciar permanentemente, hay muchos pesos dando vuelta, y si no genera confianza este gobierno y tampoco da certidumbre el que viene, porque o no quiere dar certidumbre o hay sectores que juegan a cuanto peor mejor o lo que fuera, el actual gobierno se expone y expone a toda la sociedad a un riesgo muy, muy grande por lo que pueda pasar en los próximos meses. Están Fausto Espotorno y Javier Timerman conectados. Gracias a los dos. A ver si podemos completar esto y ya vamos a hablar con Sheila Bilger del tema político.
Javier, empiezo por Javier, que es un hombre del mercado financiero. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? Algunos dicen empezó antes de tiempo una corrida o una mini corrida al dólar antes de tiempo porque estamos en el momento con la soja $650 y es el momento donde siguen ingresando muchísimos dólares a la Argentina. ¿No? Todos temían lo que podía ocurrir a partir de julio, agosto, septiembre. Pero bueno, ¿qué está sucediendo? Javier, ¿vos ves que hay movidas que pueden señalar algún tipo de alerta en las próximas semanas? Mira, esto de antes de tiempo en los mercados no sé qué significa, porque tratar de ponerle timing al mercado es algo que yo, por lo menos en 30, 35 años en los mercados, nunca pude hacerlo y creo que nadie puede. Yo creo que se dio una dinámica que, como vos lo explicaste muy bien, podía pasar. O sea, vos tenés una situación donde el gobierno, lo digo desde el punto de vista de trading, ¿no? O sea, el gobierno tiene un acuerdo con el fondo que está basado en tres premisas que parecen que están muy relacionadas entre sí, y el financiamiento es solo uno. El gobierno se había quedado con el único financiamiento, que era el financiamiento de la deuda SER. La dificultad en acumular reservas, que es algo que preocupa, la posibilidad de que el gobierno tenga que hacer algún tipo de salto inflacionario, todas cosas que podían pasar y los miedos se exacerban a medida que las posiciones crecen, los rollovers crecen, y esto es algo que el gobierno debería haber estado un poco más preparado para la posibilidad de que ocurra y no dejarlo de alguna manera deshacerse, o sea, controlar un poco estos cambios tan bruscos como está intentando hacer desde ayer. Pero no hay una razón específica, o sea, no hay algo que hizo que esto ocurra ayer, anteayer, etc. Es una situación dinámica que tiene que ver con la falta del gobierno de poder financiarse y de buscar la forma de cumplir con este acuerdo que lo limita bastante. Y el mercado tomó cuenta de eso. Dicen que hubo un fondo que estuvo liquidando, pero el fondo, o sea, para ser un poco más precisos, dicen que el Pellegrini estuvo liquidando, etcétera, etcétera. Pero eso lo hace para un cliente, para alguien que tiene ciertos pesos, que tiene que hacer ciertos pagos. Me parece que no es necesariamente especulativo. Lo que pasa es que cuando el mercado lo encontrás en esta situación de debilidad, pasan estas cosas. A mí me asombra, te digo la verdad, siendo una persona que trabajé toda mi vida en el extranjero, me asombra la pequeñez del mercado argentino y cómo las pocas cantidades hacen revoleo claro, de este... Se desarmaron 40.000 millones de pesos de bonos SER, son 200 millones de dólares al contado con liquidación. Eso presiona. Cifras muy bajas. Y respecto a lo que vos dijiste, y me gustaría tal vez, Fausto seguramente tenga más información y más capacidad para interpretarlo, pero el tema es, yo creo que esto se va a acomodar, el término de la deuda SER. El tema es qué daño va a causar, porque este tipo de sacudones causa daño, como vos dijiste, el dólar, etcétera, inflación. Así que... A ver, espera un segundito, Javier, a ver, lo sumo a Fausto Espotorno. Bueno, Fausto, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Claro, cuando estás permanentemente desde el punto de vista financiero caminando en la cornisa, en algún momento podés empezar a trastabillar. Bueno, estoy de acuerdo con Javier, es lo que dice Javier. Vos aquí tenés primero, tengamos en claro que aquí hay un problema fundacional que es el tema del déficit fiscal. Si Argentina está teniendo un déficit primario de 3 puntos del PBI. ¿No? Esto por ahí los economistas lo entendemos, pero 3 puntos del PBI, déficit primario, es algo que Argentina no conocía antes del 2014, 2013. Es algo relativamente nuevo en la historia argentina. Pues sí, eventos de guerra, Quiero decir, son déficits fiscales muy, muy elevados para la historia argentina. Ahora bien, eso se está financiando, siempre estuvo financiando con emisión monetaria, deuda en dólares en la época de Macri, deuda en pesos, pero se están achicando los espacios que tiene el gobierno para financiarse. Y ahora lo que está usando el gobierno como un instrumento de financiamiento era la deuda con SER, claro, pero estás tirando una enorme cantidad de financiamiento al mercado con SER, en un mercado, como dice Javier, es muy chiquito. Y ese mercado chiquito, lo pones deuda, se empiezan a achicar los vencimientos, cada vez más corto, porque hay muchas dudas en materia de inflación, del dólar, etc. Bueno,
alguien vende porque tiene que salir a vender, lo que decía Javier, un fondo común de inversión opera contra un cliente. Acá un cliente necesitó plata, le dijo al fondo, necesito la plata, dámela, y el fondo no le queda otra que salir a vender eso. Ahora, la pregunta que les hago brevemente, y con eso, porque tenemos varios temas pendientes, hay mucho, desde el punto de vista, declaró culpas en la justicia por el tema de gasoducto, estuvo Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, bueno, hay una agenda bastante pesada, pero la pregunta que les hago es, obviamente, el gobierno no puede permitir que se dispare la brecha cambiaria, porque si se dispara la brecha cambiaria, bueno, se desanclan todas las expectativas que ya están muy comprometidas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuál ven que es la fórmula para que efectivamente pueda mantenerse esa estabilidad, que no se disparen los dólares financieros, lo cual generaría, cuando hablamos de se desanclan las expectativas, es un reimpulso adicional a la inflación, más presión para devaluar del fondo y también del propio Banco Central, que no acumula reservas, con una brecha más grande todavía eso se hace más difícil. Bueno, ¿cuál creen que es el sendero de los próximos meses, digamos? ¿Cuál sería el elemento que en los próximos meses podría estabilizar la situación? A ver, yo estoy de acuerdo con vos. Lo que no te puede pasar hoy es que se dispare el dólar. Es lo que peor que te podría pasar. Porque fíjate que si hoy se te dispara el dólar libre, lo que te puede llegar a pasar es que los que están liquidando dólares oficiales digan, para, pegamos un cachito a ver qué pasa, dónde para esto. Y en el escenario que tenés actual, donde el gobierno necesita importar, o sea, necesita muchos dólares para pagar importaciones, que es lo que está pasando con Argentina en este momento. Bueno, se te puede disparar el oficial. Entonces, otra vez, empezás con otro salto inflacionario, etcétera. Así que estoy de acuerdo con vos que eso no te puede pasar. Ahora, las herramientas que tiene el gobierno son muy, muy chiquititas, porque, bueno, lo que está haciendo ahora es tratar de calmar el mercado de deuda con SER, usando el Banco Central, el ANSES, para comprar títulos, me parece que está bien y está bien, es una solución por ahora, pero no lo puedes hacer por mucho tiempo, ¿no? Sí. Porque en algún momento empezás a emitir dinero otra vez y tirás más pesos a la calle y se te pone al dólar otra vez. O sea que el margen de maniobra que tiene el gobierno es muy, muy limitado en ese sentido. A mí, y con esto cierro con Javier Tibano, a mí lo que me sorprende, yo no sé si Guzmán no les explicó bien de la importancia del gobierno de tratar de anclar las expectativas. Les explicó, digamos, que esto no es la época del segundo gobierno de Cristina, cuando tenían 20.000 millones de dólares en el Banco Central para 2 años, y eso anclaba, y tenían 50% de brecha y tenían desequilibrios mucho menores. ¿Les explicó cómo está consiguiendo financiamiento para el déficit fiscal y que no hay reservas en el Banco Central y que ahora está viendo si el FMI le envía 3.000 millones de dólares más o organismos multilaterales para acumular en las reservas del Banco Central? Pero eso no, en la Argentina, ¿para qué vas a usar 3.000 millones de dólares más? ¿Qué, lo vas a vender en el mercado cambiario si se te dispara la brecha? Es decir, la única forma de generar confianza en la Argentina es si se alinean las expectativas de un programa económico con un ministro de Economía fortalecido, un gobierno cohesionado, un diálogo con la oposición para lo que viene después de 1 año y medio y sobre todo que vayan sumándose reservas en el Banco Central. No sé cómo ves esa dinámica en los próximos meses, Javier. No, mira, parece todo tan simple y lo venimos repitiendo, yo creo que economistas, analistas, traders, que tal vez tengamos visiones diferentes de muchas cosas, pero creo que en esto todos coincidimos en que este tipo de cosas iban a pasar y qué es lo que hay que tratar de evitar. Yo estuve en Londres hace 2 semanas, me junté, no sé, 25 fondos, el escepticismo es muy grande y están mirando únicamente, o sea, son expertos en la acumulación de reservas del Banco Central. Te pueden decir a cada hora cuántos dólares suben, porque es lo único que están mirando. Entonces, bueno, tenés una pauta de lo que está mirando el mercado, tenés una pauta de que tenés que cuidar eso y tenés que buscar reforzarlo. Y con esta brecha cambiaria es muy difícil. Entonces, yo creo que coincido con lo que ambos dicen, hay que terminar con las soluciones de corto plazo. No, me voy a juntar con los supermercadistas, no, me voy a juntar con y tratar de decir, bueno, me queda X cantidad de tiempo de este gobierno, después va a haber elecciones, se verá lo que pasará, sentarse, fijarse cuál es el equipo económico, es Guzmán, perfecto, este es mi plan, esto es lo que voy a hacer, esta es mi política monetaria, fiscal, etc. Porque todo parte de la política del déficit, como dijo Fausto, y de esta incapacidad
de financiarse. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa, porque si no, este tipo de sacudones se pueden evitar una vez, 2 veces, pero el daño que causan adentro es como un ataque al corazón. Las arterias quedan dañadas. Les agradezco a los dos, siempre muy interesante escucharlo, Javier Timerman y Fausto Espotorno. Gila, ahora vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido esta semana con la interna, Guzmán por un lado, Cristina por el otro, pero volando Culfas en el medio por el gasoducto. Está Diego de Nicolás en este momento en Comodoro Pi, donde estuvo hace un ratito, no sé si hay imágenes, declarando el ex ministro de Producción, Matías Culfas. ¿Cómo te va, Diego, Maxi? Buenas tardes. Sí, estuvo Matías Culfas durante 2 horas presente aquí en este lugar. Matías Culfas llegó alrededor de las 10 menos cuarto de la mañana, se presentó ante el juez Daniel Rafecas, también estuvo en la audiencia presente el fiscal Carlos Stornelli y declaró como testigo. Allí respondió todas las preguntas que se le hicieron, pero Matías Culfas fue enfático en que él, desde su lugar, no vio ningún indicio de algún hecho vinculado con alguna cuestión de delito o de corrupción, sino que Matías Culfas dijo que las expresiones que él virtió en distintos puntos tuvieron que ver con discrepancias políticas, pero que de ninguna manera tuvo conocimiento de algún hecho de corrupción. Matías Culfas se retiró aquí de los tribunales de Comodoro Pi sin formular declaraciones a la prensa y claro, ahora el juez Daniel Rafecas avanzará la semana próxima tomándole declaración también como testigo al exfuncionario Antonio Pronsato y luego avanzará también en los días subsiguientes con otras declaraciones de técnicos y expertos en gasoductos. Así que esa es la novedad entonces, Maxi, la presencia de Matías Culfas negando en el día de hoy tener conocimiento de algún hecho de corrupción. Maxi. Diego, gracias. Lo que tenemos para agregar es que Matías Culfas lo que habló es que lo que se trató de ese off famoso, que él reconoce la autoría del off, lo que él dice es que fue mal comunicado y que lo que estaba planteando en ese off y en las declaraciones posteriores que hizo incluso en su carta de renuncia tenía que ver con plantear diferencias políticas en torno a cómo se llevaba adelante la obra del gasoducto, no a cuestiones vinculadas a la corrupción. De hecho, lo que él plantea es que la adjudicación a la compañía Techin de esa fabricación de tubos estaba justificado por la premura de la obra. Lo que estaban discutiendo era políticamente cómo se gestionaba una vez que sí esa obra estaba adjudicada. Bueno, ahí estaba el tema, Culfas. ¿Cómo interpretás, y ahora vamos a ver a Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas ayer, en el discurso que dio y después el encuentro con Biden? ¿Cómo interpretas esta dinámica? ¿Cómo ve la sociedad esta fractura expuesta del oficialismo? Mira, yo creo que esta disputa claramente, viene haciéndole daño al gobierno y esto abre un nuevo capítulo, ¿no? Digamos, si te lo voy a sintetizar con una frase, es un libro muy famoso que se llama No pienses en un elefante. Si yo te digo no pienses en un elefante, ¿en qué pensás? En un elefante. Bueno, Culfas recién acaba de declarar, dice, niego haber visto hechos de corrupción. Era un tema que no estaba en agenda. Una vez más, el gobierno, te diría, producto de estas disputas internas, posiciona un tema que es un tema complicado para el Frente de Todos. Así que yo te diría, abre un nuevo frente, que es el Frente Corrupción. Yo creo que de todos modos acá uno ya lo empieza a entrever, hay una especie de acuerdo en toda la clase política respecto de la necesidad del gasoducto, digamos, ¿no? O sea, es una obra que es absolutamente imprescindible para la Argentina, sobre todo, vos recién contabas las dificultades del financiamiento y una parte importante de la pérdida de dólares tiene que ver con la necesidad de energía. Entonces, me da la impresión de que empieza a haber una especie de acuerdo de distintos actores, oficialistas y opositores respecto de su construcción. Pero esto no opaca este hecho central. Se puso esto en agenda y esto es delicado para el gobierno. Perdóname, Gila, de cara a lo que pasó en los últimos días, Maxi, ¿no? Alberto Fernández con el discurso que tuvo ayer en Estados Unidos, Martín Guzmán montándose en el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, criticando a Brown, ¿no? Que se burló un poco del tema de la inflación, el dueño de la Anónima del supermercado, Culfas que queda solo y ahora se va al mazo, ¿no es cierto?, pero queda aislado del gobierno. La sensación es que la interna no está al rojo vivo, que el kirchnerismo impuso su agenda y que el albertismo, si es que lo existe, porque muchos dicen no existe el albertismo como tal, es una utopía, es una construcción, nadie se considera albertista,
de alguna manera claudica ante las ideas del kirchnerismo y termina imponiéndose la agenda que pretendía el kirchnerismo, ¿no? Espera un segundito, ahora vamos a hablar porque tenemos varios temas. Tenemos lo de la cumbre, tenemos lo de el tema de los scratches ahora a la anónima, a Brown, y ahora vamos a hablar un poquito de la agenda del kirchnerismo y el gobierno. Está la crisis del gasoil muy presente porque fíjense la información que tiene Slotnick respecto a lo que está sucediendo en este momento. Este es un informe reservado de una empresa líder que distribuye productos, alimentos en todo el país y obviamente necesita transportarlo por camión. Entonces hace un informe interno respecto a la situación que está ocurriendo con el gasoil en todo el país. Claro. ¿Cuáles son los principales títulos de ese informe reservado, Bueno, Claudio? pasemos a la próxima placa porque, claro, hay una gran preocupación justamente entre las principales empresas fabricantes por la falta de gasoil y lo que puede aparejar esto prácticamente son faltantes de alimentos en las góndolas y también aumentos de precios. Número uno, a ver, lo que están viendo desde las empresas. La crisis por el gasoil que había comenzado, y acá lo contamos, en el norte del país, ya está extendida a toda la Argentina. Ese es el punto número uno. El punto número dos, que los camiones que transportan, en este caso estamos hablando de alimentos, cada vez tienen cupos más chicos para cargar. Al principio los cupos eran por cada camión 150 litros de gasoil, luego pasó a 50 litros cada vez que van a cargar y en algunos puntos del país, en vez de 50, ya le están dando 30 litros. Y lo que dice ese informe es que en promedio cada camión carga 1000 litros de gasoil. O sea, que lo que hacen es, los obligan a parar a cada rato para ir cargando el cupo que es cada vez más chico. Lo que advierten justamente las empresas es, número uno, que los costos son más altos porque estas paradas lo que hacen es que a los camioneros les lleve cada vez más tiempo, les lleva a pasar de un punto hacia otro para entregar la mercadería y además que aumentó el gasoil. El gasoil pasó a una banda de 150 a 230 pesos por litro, 230 en el norte del país, 157 en las zonas más próximas a la provincia de Buenos Aires. Esto es entre 38 y 68% más caro que el precio oficial, que es lo que se vende, lo que YPF sale a vender, con lo cual, bueno, estos mayores costos van a pasar, o dicen las empresas que necesitan pasarlo al precio de los alimentos y que por otra parte lo que se va a notar en las góndolas son faltantes, en este caso estamos hablando de alimentos, faltantes de alimentos en distintas provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, a partir de la semana que viene si esto no se soluciona. En el gobierno dicen que la solución no va a ser inmediata, que necesitan que lleguen los barcos con gasoil, que eso además lleva un tiempo de logística en la distribución, con lo cual, bueno, lo que se viene es un escenario que se va complicando cada vez más, se está agravando el escenario, no se está solucionando. Está Santiago Carlucci, que es presidente de la Federación de Transportistas Unidos de Argentina. Gracias por atendernos, Santiago. Bueno, ¿qué está sucediendo con el transporte en todo el país? Transporte de carga, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad que la situación que se vive hoy por hoy en las rutas argentinas es terrible. Es un panorama incierto. La verdad que no sé a dónde vamos a llegar porque, como bien decían, los cupos estaban en 50 litros y hay determinadas estaciones de servicios que están echando 20 litros. Y un camión consume entre 36 y 40 litros de gasoil cada 100 kilómetros. Con esos cupos es totalmente inviable realizar la actividad. La preocupación nuestra en este momento es que si para fin de mes no se puede normalizar el abastecimiento de combustible, se va a empezar a sentir el desabastecimiento de mercaderías y materias primas e insumos. Es una situación verdaderamente compleja. Y por supuesto, como bien decían, cuando uno llega a una estación a cargar el poco combustible que nos venden, a veces no hay. Y eso implica quedarse tirado a la vera de la ruta 48, 72 horas, lo que tarde la cisterna de combustible en volver a repostar esa estación de servicio. La verdad que estamos en situación de emergencia económica.
¿Cuántos camiones están en esa situación? ¿Hay algún cálculo de qué cantidad de camiones están más afectados? Me imagino que no los que andan acá en las zonas urbanas, ¿no? Pero estamos hablando de los que hacen media y larga distancia. Correcto, sí. No hay un cálculo preciso, pero más o menos entre un 38 y un 40% del parque se está viendo muy complicado para poder desarrollar la actividad. Y lamentablemente los camiones tienen una determinada cantidad de costos fijos que no son variables a los kilómetros. Voy a citar un ejemplo. Nosotros estábamos haciendo 3 vueltas con alimento balanceado desde la provincia de Entre Ríos a Buenos Aires. Actualmente estamos haciendo una vuelta semanal, con lo que esto quiere decir que estamos produciendo 2/3 menos de lo que producíamos y tenemos la misma cantidad de costos. Llegado fin de mes, a duras penas podemos sostener los costos y llevar y garantizar el plato de comida en nuestros hogares. La verdad que es muy compleja la situación y la verdad que entre la Secretaría de Energía, el Ministerio de Transporte y el mismo Ministerio de Economía se van tirando la bola de uno al otro y se generan responsabilidades. ¿Cuánto carga un tanque de un camión? Y vamos entre los 500 litros y los 1.000, 1.500 litros. Depende si tienen tanques suplementarios. O sea que pueden ser 1.000 litros, un tanque, un camión grande. Y me está diciendo que el cupo que le ponen son 60 litros. 50 litros, 100 litros, podemos conseguir algo más a precios que están por encima de los 230, 240 pesos, obviamente en negro, sin factura, pero los cupos que se dan rondan en ese valor. Claro, y después claro. se suceden... Pero me dice que eso le alcanza al camión para andar ¿cuánto, digamos, los 100 litros? 100 litros y con 100 litros de combustible vamos a andar 200 kilómetros, 220 kilómetros promedio. Claro, claro. Que es muy poco, obviamente, para las distancias y para los problemas que hay de estaciones de servicio que no tienen combustible en las principales rutas. Correcto, y más o menos para que tengan una idea, para recorrer unos 1.000 kilómetros necesitamos 500 litros de combustible. Y la verdad que 1.000 kilómetros arriba del camión se hacen enseguida, siendo corta o media. Y la verdad que al no haber combustible está comprometiendo mucho lo que es el abastecimiento. Y lamentablemente hay zonas abnegadas de la República Argentina que, por ejemplo, el gas llega en camión. Y si nos quedamos sin combustible no vamos a poder entregar el camión. Y el problema es que ahora se viene el invierno. Y hay gente que no va a tener gas. A ver, esperen un segundito, Santiago, pues lo voy a sumar a Luis Ubizarreta, que es presidente de la Cámara Argentina de Combustibles, representante del Consejo Agroindustrial Argentino. Luis, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, mucho gusto. Soy presidente de la Cámara de Biocombustible. Claro, de biocombustible, ahí me hizo ruido, sí, acá me pusieron el de biocombustible. Le pregunto a Luis porque no entiendo bien qué pasa con el tema del biocombustible, porque ustedes tienen una propuesta, dicen, acá se han reducido, ¿no?, los cortes con biocombustible del gasoil y de las naftas. Y ustedes dicen, bueno, pero tenemos posibilidad de producir mucho más biocombustible y obviamente que haya menos escasez o menos necesidad de importar tanto gasoil en esta época del año en la Argentina. ¿Qué está sucediendo con ese tema, con el biocombustible y los cortes con las naftas y con el gasoil? Sí, muy rapidito los biocombustibles. El biodiesel es un sucedáneo del gasoil que se produce con aceite. La Argentina tiene enormes stocks de aceite porque es uno de los principales productores de soja y con esa soja hacemos aceite y ese aceite se puede transformar en biodiesel, que es un combustible que tiene una enorme virtud versus el gasoil porque contamina mucho menos. Nosotros, desde hace 15 años, desarrollamos una industria de primera línea pensando en exportar a los países desarrollados que estaban introduciendo un mayor corte de biocombustibles por un tema ambiental. Ahora, hace unos pocos años se nos cerró uno de los principales mercados que era el de Estados Unidos y la industria tiene una enorme capacidad ociosa. Es decir, tenemos materia prima, tenemos las fábricas eficientes, pero
tenemos el principal mercado, que es Estados Unidos, cerrado. Con lo cual, lo que fuimos a decirle al gobierno es, señores, acá tienen un combustible a mano, que es nacional, que además es de enorme calidad y que contamina mucho menos. Y para colmo, con estos cambios que ha habido en los precios relativos de los commodities, es barato. Es más barato que el gasoil que Argentina importa. Con lo cual, lo que hemos planteado y estamos conversando en estos últimos días con la Secretaría de Energía es la posibilidad de que las empresas petroleras puedan aumentar el corte, como vos decís, hoy en día en el gasoil que cargamos hay un 5% de biodiesel. Eso antes era el 10%, hubo una ley hace poco que lo redujo pero al 5%. a ver, Zubizarreta, porque justamente Carlos explicó varias veces, a ver, Carlos, si querés aportar, explicó varias veces acá la discusión que hubo el año pasado, creo que fue. Enorme. Una discusión enorme, se metió el gobierno, los gobernadores que iban para un lado y para el otro, y finalmente se redujo el corte con biocombustibles de las naftas. Uno tiende a pensar, sin mucha información, que de un lado están las petroleras, del otro lado está la industria del biocombustible, y en el medio están, por un lado, los gobernadores que apoyan la industria del biocombustible, y por otro lado, los gobernadores que apoyan, los del sur fundamentalmente, que apoyan la industria petrolera tradicional, ¿no? Claro, por ahí Zubizarreta no se va a animar porque es una cuestión de tensiones sectoriales, pero lo cierto es que hubo un lobby fuerte de las provincias petroleras para que se reduzca este corte. Hoy, para traducirlo, y corregime Luis, cuando cargamos gasoil en una camioneta, el 5% es biocombustible. Lo que está proponiendo básicamente la industria es que ese corte del 5% se eleve al 15%, pero no como obligatorio, Maxi, que las petroleras, de acuerdo al costo que le significa ese biocombustible, puedan tener cada 100 litros de gasoil, 15 litros de hasta 15 litros de biocombustible, pero no que tengan que comprar sí o sí. ¿Por qué redujeron el año 15%? pasado el corte del 10 al 5? Bueno, a ver, preguntémosle a Luis. Vos lo mencionaste, creo que hay una puja de intereses. Nosotros siempre quisimos que se mantenga el corte, pero que se liberalice el mercado, como bien explicaba recién. Y lo que estamos proponiendo es exactamente lo que recién decían, es decir, no que sea obligatorio, sino que sea voluntario, que puedan utilizar más biocombustibles, pero como es más barato que el gasoil que se importa, lógicamente lo van a hacer. Y además el beneficio es que es un producto nacional, ahora que está de moda el compre nacional, que genera empleo acá, que evita que importemos un producto que es contaminante. Digamos, no hay ningún downside en hacerlo y por eso estamos convencidos que próximamente el gobierno lo va a hacer. Que lo va a hacer el gobierno finalmente. A ver, sí, pongamos, porque nosotros no tenemos ningún problema de poner nombre y apellido acá, ¿no? Yo me recuerdo que el jefe del bloque de diputados del oficialismo era Máximo Kirchner, que obviamente representaba a las provincias, ¿no? Que querían reducir el corte de biocombustible. Del otro lado creo que salió Schiaretti, de la provincia de Córdoba, Perotti de Santa Fe, a defender a la industria de biocombustible. Entonces, los argentinos que vemos azorados cómo en la Argentina hay dificultades para conseguir ciertos consensos mínimos y en todo caso prevalecen pero ahí tenés que dejar que el mercado, los intereses Maxi, sectoriales. El mercado lo regule. ¿Qué decías vos, Claudio? No, que recuerdo que el año pasado habían aumentado de precio todo lo que tenía que ver con los biocombustibles y que por eso en un momento se decidió bajar la proporción para tratar de que los combustibles no aumenten de precio. Eso es lo que sucedió en algún momento. Ahora, después nos encontramos con esta cuestión. Pero perdóname, vos me estás diciendo que una industria que uno proyecta, no sé, a 10, a 20 años, por una coyuntura de unos meses, por eso redujeron el corte de acá hay un punto, perdóname, acá hay un punto clave que es cuando ponen ese corte del 5%, crean una industria un poco subsidiada, que es la de los pequeños fabricantes de biocombustible, que tienen costos más altos para producir el biocombustible por una cuestión de escala, entonces los dejan cazar en el zoológico. Lo que piden, entiendo yo, los fabricantes de primer nivel que exportan al mundo biocombustibles es déjennos competir a precio de mercado, porque ese 5% estaba medio como reservado para los pequeños fabricantes de biocombustible. ¿Y se bajó eso? No, ese es lo que entiendo yo. Es así, exactamente como lo explicaste. Las empresas de más escala que están integradas, aparte que tienen más eficiencia, somos los que hemos sido discriminados, no podíamos vender al mercado doméstico
ante esta coyuntura lo que estamos planteando es, déjennos ofrecer y competir. No queremos que haya un precio regulado, no queremos que haya una ventaja para nosotros, queremos ofrecer y competir contra el gasoil que se importa y eso beneficia a todos, beneficia a los consumidores. Le hago una última pregunta. Qué complejo que es todo, ¿no? Porque me acuerdo que Estados Unidos pone en su momento la restricción al biocombustible diciendo que en la Argentina está subsidiado, entre otras cosas, por las retenciones a la soja, creo que era así. Claro. Como hay retención a la soja, los fabricantes de biocombustible compran más barato de lo que ocurriría. Entonces Estados Unidos dice, bueno, pero ¿cómo acá? Están subsidiando a una industria y quieren entrar a mi mercado con esa industria subsidiada. Pero bueno, así es la Argentina. A veces algunos se favorecen, otros se perjudican. El tema hay que ver en el conjunto. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo para que haya más oferta de combustible? Porque está ahí Santiago Carlucci esperando en la ruta para arrancar el camión. Mirá, lo que se tiene que hacer es rápidamente habilitar a que las petroleras puedan comprar biocombustible que está disponible y que rápidamente y que va a ser un aporte, no la solución total, pero importante para que se reduzca este problema. Y lo tienen que hacer a través de una resolución de la Secretaría de Energía, no necesitan nada más que eso, y entendemos que la Secretaría de Energía está hoy trabajando para sacar esa resolución que le permita a las compañías petroleras comprar más bio, mezclarlo, hacerlo a precios de mercado en competencia y por lo tanto tener más aprovisionamiento y achicar el problema. Carlucci, ¿qué están pidiendo en este momento? No sé si, me imagino a la Secretaría de Energía, al Gobierno Nacional, pero ¿hay alguna solución de emergencia que se pueda dar en los próximos días? Porque usted está diciendo que es algo muy acuciante, digamos, algo que se juega en las próximas semanas, ¿no? Uy, justo en los años 90. ¿Cómo? En los años 90 sucedió un problema similar y para que el valor del combustible fuera competitivo respecto al combustible hacia el Mercosur, se lo aumentó un 500%. Acá es toda una mentira que no hay combustible. Es imposible que la República Argentina no tenga combustible porque las ofertas diarias de venta de crudo van desde los 8.000 metros cúbicos a los 30.000 hasta 48.000 metros cúbicos de crudo. Entonces quiere decir que fósil tenemos. Ahora más vale preguntémonos por qué no estamos refinando. Pero es muy sencillo. Habría que buscar el precio del combustible a nivel Mercosur y nos vamos a dar cuenta que en la Argentina cuesta un 50, un 55% menos que en los países del Mercosur. Es una cuestión estratégica de mercado. Bien, les agradezco a los dos, muy amables. Solo le quería preguntar, gracias a Zubizarreta, le quería preguntar a Carlucci si el tema del precio de YPF diferencial para extranjeros, estamos viendo si podemos hablar con Puerto Iguazú o con alguien en la frontera para ver si eso está funcionando, si efectivamente se está implementando. 240 pesos era el precio justamente en las ciudades fronterizas para que los extranjeros no puedan o no les convenga comprar en la Argentina. De hecho, el CEO de YPF, González, que estuvo hablando con Alberto y Cristina el viernes pasado, estuvo monitoreando, controlando que se le cobre un precio mayor. Bueno, ayer la Gendarmería hizo distintos operativos en las fronteras para ver si esto se estaba cumpliendo. Después de esos operativos habían dicho que sí, que se venía cumpliendo a partir de una medida de hace 48 horas. Carlucci, se notaba muy evidente también el tema no sé, de camiones extranjeros o de países limítrofes y autos particulares cargando combustible en la frontera. La situación más aberrante que se veía, que mientras nos aplicaban un cepo de 50 litros, los camiones extranjeros cargaban a pico libre porque abonan en dólares. Igual esa medida de YPF no va a tener mucha relevancia. ¿Cómo abonan en dólares? Venían con los billetes a la estación de servicio y se quedaban con todo. Exactamente. En Brasil vale 360 pesos el litro de combustible. Si lo pagan 240, siguen haciendo negocio. Y al transporte internacional no le podés prohibir la venta de combustible. Primero porque la estación de servicio o el expendio de combustible es un servicio público. Y después hay convenios multilaterales y bilaterales por los cuales no se le podría aplicar un cepo, digamos, al transporte internacional. Claro, claro. No, está clarísimo eso. Está clarísimo, ¿no? Hay una disparidad de precios muy grande. Muy grande. Carlucci, gracias, muy amable. ¿Dónde voy ahora? No. Móvil en Constitución. Vamos a Constitución a ver qué está pasando. Está Javier Mozo.
Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es incesante la venta de pasajes que se pusieron hoy en trenes argentinos desde las 9 de la mañana a 3 destinos esenciales de larga distancia, que son Rosario, Córdoba y Tucumán. Fíjate la cantidad de gente que hay y la mayoría de estos lugares, Tucumán se agotó a muy pocas horas de haberse puesto en venta, porque, a ver, hay que decir lo siguiente. En la estación Constitución hay venta, en la estación de Retiro también hay venta y en la estación de 11 de trenes hay venta de pasajes. También podés comprarlo por internet y ahí tenés un 10% de descuento. Los precios muy económicos y más si nos ponemos a comparar los precios de trenes con los de colectivos de larga distancia. La diferencia es tremenda. Para decirte lo siguiente, mirá, acá estoy con un señor que está buscando un pasaje a Mar del Plata. El pasaje a Mar del Plata, en primera, ¿cuánto sale, señor? Para un jubilado, 400 pesos. ¿Y si viaja en colectivo? 8.000 pesos. La diferencia es tremenda, Maxi. Tremenda. De 400 a 8.000. Y hay un descuento de 2.000 pesos para jubilado, pero es impresionante. Es impresionante. Fíjate que, gracias señor, la cantidad de frecuencias, por ejemplo, para viajar a Tucumán en vacaciones de invierno, durante el mes de junio, durante el mes de julio, son 2 frecuencias semanales a Tucumán, 2 frecuencias semanales a Córdoba, 5 frecuencias semanales a la ciudad de Rosario. Los precios son muy económicos. Por ejemplo, a Córdoba te sale 500 pesos viajar en primera y 600 pesos en Pullman. 1.750 pesos viajar en un camarote y es para 2 personas. Está bien, tenés 22 horas de viaje. En Tucumán, si querés viajar a Tucumán, te sale 765 pesos en primera, 920 pesos en Pullman y el camarote para 2 personas, 2.620 pesos. ¿Sabés cuántas horas? Sí, Maxi, ¿sabés cuántas horas dura el viaje a Tucumán? Entre 30 y 32. Entre 30 y 32, es mucho, ¿no? Claro. Yo cuando era chico he hecho ese viaje a Tucumán o a Santiago del Estero. Pero bueno, claro, era, no sé si era un día o una noche. Un divertimento. Es un divertimento. No, pero se iba más rápido que hoy. Andaba mejor y era. Pero claramente. ¿Se acuerdan? Había para ir a todo el país. ¿Te acordás que hace unas semanas hubo un descarrilamiento en Olavarría con el tren que iba a Bahía Blanca? Claro. El tren que iba a Bahía Blanca, antes de ese descarrilamiento tardaba 12 horas. A partir del descarrilamiento por una orden judicial, tarda 18 horas. 18 horas, o sea que tarda 6 horas más. 6 horas más, es impresionante. Javier, seguimos hablando con la gente, no sé cómo estás de tiempo. Tengo que ir a otro tema y ahora vuelvo con vos. Contame un poquito la gente como la que va a viajar, claro, vacaciones de invierno, hay un pasaje barato. Exacto. Por ahí tienen algunos pesitos sobrantes y pueden viajar con esta posibilidad del tren. Después vamos a hablar un poco de lo que pasa también con el previaje, que es otro segmento, ¿no? En el segmento de previaje que el gobierno sigue promocionando, estamos hablando de subsidio de 100.000 pesos para el que viaja a otras partes del país. Me imagino que no es alguien que está buscando un pasaje a Mar del Plata por 600 pesos. El previaje, el 3, lo van a alargar después de las vacaciones de invierno. Va hasta la primera quincena de diciembre. Lo que sí me dicen ahí en turismo es que hay todavía 300.000 personas que tuvieron el previaje 2 que tienen todavía un saldo en las tarjetas del Banco Nacional. Bien, Javier, gracias. Ahora volvemos en cualquier momento. Vale, cómo no. Bueno, contame lo de la cumbre de las Américas en Los Ángeles, Alberto Fernández, en el día de ayer. Sí, a ver, Alberto Fernández muy crítico con los Estados Unidos, más que nada por la decisión de haber excluido a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la invitación que se hizo a esta cumbre de las Américas. Alberto Fernández planteó que él hablaba en nombre de la CELAC e incluso le planteó a Biden la posibilidad de que él venga a participar de la próxima cumbre de la CELAC que se va a hacer acá en Buenos Aires. Y un momento que llamó la atención es cuando Alberto Fernández planteó una crítica a la Cumbre de las Américas por el logo de la cumbre.
Porque si vos te fijás... Porque no tenía las Malvinas el logo. Ahí donde está el logo no tenía las Islas Malvinas. Sí. Y en un momento de la presentación que había hecho que había hecho Biden sobre la Cumbre de las Américas, dijo, bueno, esto es una cumbre que abarca países desde Canadá hasta Chile, dando a entender que Chile era la parte más austral del continente. Algo que está bien, pero a ver, tenemos el corte si lo que me interesa de fondo es, Alberto Fernández es presidente de la CELAC, critica el bloqueo económico a Cuba, a Venezuela. No dice nada de violación de derechos humanos en Cuba y Venezuela, pero lo que parecía, bueno, una crítica fuerte a Estados Unidos, además diciendo que siendo el anfitrión no podía ejercer derecho de admisión, después termina en una especie de agenda conjunta con Biden. Eso es lo que llama la atención. Fíjense lo que dice Alberto Fernández y ahora lo va a explicar Carlos González Prieto. Mirá. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Bueno, ahí estaba efectivamente Alberto Fernández. La verdad que se entiende poco, Maxi, porque fue un discurso muy crítico para con Estados Unidos. De hecho, un tema importantísimo, pide la renuncia de Luis Almagro, que es el titular de la OEA, la Organización de Estados Americanos, el organismo internacional más importante de las Américas, va y pide la renuncia. Por un lado, cuestiona a Estados Unidos, pide por Cuba, pide por Venezuela, pero después, desde presidencia, ¿cuál es la foto que circulan? La foto con Biden. Y hacen hincapié en la bilateral que va a tener dentro de muy pocas semanas con Biden. Entonces vos decís, ¿para dónde vamos? Porque no, por no, un pero lado disculpame por eso. Sí. A ver, porque el análisis simplista, está claro que mencionar a Venezuela y no hablar del tema de derechos humanos en Venezuela es toda una omisión muy grave por parte de Alberto Fernández. Pero por otro lado, a ver, todos están planteando, rompió con Estados Unidos. Tiene la bilateral en julio la visita de Estado. La visita de Estado. Que Cristina nunca tuvo. Y un presidente que está, es decir, con andador, lo llevan de un lado a otro, que tiene una interna feroz, que está muy pero muy débil. Biden le da la visita de Estado. Ahí hay un trabajo muy fuerte del embajador Jorge Argüello, todos reconocen y de Gustavo Belli, que tiene una línea directa con los hombres de Biden en el Departamento de Estado. Pero además, atención porque desde presidencia dejan circular la versión, por eso te pregunto si hay algo de eso en Cancillería, de que cuando Alberto Fernández lo invita a la cumbre de la CELAC, que se va a hacer en diciembre acá en la Argentina, a Biden lo invita. La CELAC es un organismo que integran países latinoamericanos, como la Argentina, pero fundamentalmente países de Centroamérica y del Caribe. Bueno, Biden dice, envíeme la invitación, y dando a entender que podría llegar a aceptar una invitación para la cumbre de la CELAC en diciembre. Si eso avanza, es bastante difícil, porque queda poco tiempo. Organizar una cumbre de la CELAC con el presidente de Estados Unidos y simultáneamente con Maduro y con Díaz-Canel, el presidente cubano, o con Ortega de Nicaragua, acá en la Argentina, obviamente es complejísimo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, la manifestación, desde el punto de vista de la seguridad. Pero si eso avanza, bueno, para Alberto Fernández sería un golazo. Es complejo además con un gobierno partido, porque si tenés la interna feroz, ¿quién te dice que parte del gobierno te hace una contracumbre, como ocurrió en el 2005 con Bush hijo, que vino a Mar del Plata acá a la cumbre hispanoamericana? Bueno, ¿qué hay de eso? ¿Es posible que haya una participación de Biden en esa cumbre de la CELAC, en esa invitación que hace Alberto Fernández públicamente? Por ahí es demasiado atrevido mi parte. Con mi modesto análisis de política internacional yo no la veo, Maxi. Sería un logro tremendo para Alberto Fernández. Cuando vos ves cómo están las relaciones hoy entre Biden y los países que descalificó no invitando a la cumbre, cuando vos ves cómo está la relación del gobierno con Estados Unidos, que también es bastante atípica
y anormal. A mí me resulta muy poco posible, pero viste, como decía Menem, la política del arte de lo posible. Sí, de todas maneras, todo puede suceder. Pero déjame aclararte algo de respecto. Estados Unidos está jugando todo a favor del gobierno, todo. Sí. ¿Y dónde tiene que jugar? En el único lugar donde tiene que jugar, en el FMI. Tanto está jugando a favor Estados Unidos que Guzmán asegura que va a haber 3.000 millones de dólares de organismos multilaterales, que obviamente eso es Estados Unidos puro. Si Estados Unidos nos da el ok, no pueden llegar. Es cierto que hace rato viene diciendo con eso, pero ahora está más entusiasmado que nunca. Yo planteo que esos 3.000 millones de dólares no te sirven de mucho si vos no generás acumulación de reservas propias. Ya quedó demostrado cómo podías tener un megapréstamo del FMI y aún así tenías una crisis cambiaria. Pero ojo que Estados Unidos está jugando muy a favor, Maxi, muy a favor de la política razón. económica argentina, tratando de sostener a Alberto Fernández para que no termine muy mal la situación. Vos tenés razón, pero de ahí a que Biden esté presencialmente en un país con Maduro sentado en la misma mesa, en un país como la Argentina, pasa que en política internacional nunca se cierra del todo la Pero puerta. es que me parece Lo que hizo Biden es dejar la Esa es la puertita versión que abierta. dejaron trascender ayer desde Casa de Gobierno. Que de Casa Rosada salieron a decir que, bueno, que esta situación, ¿no? Que se le iba a cursar la invitación y que Biden se había mostrado, digamos, entusiasmado con esa posibilidad. Siempre, como dice Carlos, en política internacional, cuando te dicen que sí es quizás, cuando te dicen quizás es que no. No, eso siempre hay que... Pero perdón, ahí ponen, hay que Biden saberlo. aceptó la invitación de Alberto Fernández. No, digamos, a ver, es una aceptación... Biden le dijo, envíeme la invitación. Claro, aceptó que le den la invitación. Aceptó que le den la invitación, no está cerrada. No está bien, pero por Mándeme eso... la invitación. Esto es mándeme la invitación. Mándeme la invitación. Mandame y Maxi, vamos. vamos a comer el domingo. Dale. Dale, arreglamos. ¿Cuándo nos vemos? Arreglamos. No, está bien. Pero ojo que insisto. Estados Unidos también necesita que no se desestabilice toda la región. Que no se rompa la región. Y dentro de los interlocutores tiene problema con Bolsonaro. Tiene un problema porque Bolsonaro jugó muy fuerte con Rusia. Mirá esta foto, Maxi. Tiene a un comunista en Chile. Claro. Es decir, está viendo a alguien que está... Y fíjate algo más. Perdón, está viendo a alguien que está súper dependiente del FMI y que pese a las presiones que tiene interna de Cristina Fernández de Kirchner, mantiene la línea con el FMI, no rompe y sigue abrazado al FMI, a su ministro de Economía. Hubo una foto de último momento en la cumbre de las Américas entre Alberto Fernández y Bolsonaro. Sí, claro. Fue una reunión medio casual. Último momento, sí. Según dejaron trascender en presidencia, fue una foto que buscó Bolsonaro. Lo cierto es que no estaban previstos por lo menos reuniones bilaterales entre... ¿De qué hablaron? Entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Hablaron básicamente de dos cosas. Del triunfo de la selección argentina en la Copa América, punto uno, que fue el chiste que se hicieron como para acercarse. Y después hablaron de la posibilidad de que Argentina le venda gasoil a Brasil. Una vez que esté ya más desarrollada la cuestión, hablaron de los precios del gas. Para. Hay un problema energético básico con Brasil, que era el tema de la importación de gas de Bolivia, que había salido muy fuerte. Hoy Argentina no le puede vender energía a nadie, digamos. ¿No? Cuando tiene un sobrante de energía eléctrica puede hacer con Brasil algo, pero Argentina no le puede vender energía a nadie, tiene un déficit muy grande. Entonces hay un tema de que Argentina está importando para este invierno gasoil boliviano, sobre el cual Brasil tiene prioridad. Gas boliviano. Exactamente, gas. Sí, ¿qué dije? Gasoil. No, perdón, gas. Por el gasoducto del norte está importando gasoil, sobre el cual Brasil tiene prioridad. Nos enteramos hace unas semanas que había salido muy fuerte Bolsonaro a quejarse de que ese había sido un acuerdo de su ministro de Energía que él no convalidaba. Bueno, evidentemente esta reunión, de alguna manera... No es una reunión, es un encuentro de pasillo. Estoy tratando de dar la información respecto a qué es el tema energético y la clave de la relación Bolsonaro-Alberto Fernández. Alberto Fernández necesita tener una buena relación con Bolsonaro por muchos motivos, entre otros por el tema energético, porque Brasil sí es un proveedor de energía importante, de energía hidroeléctrica, pero además tiene la llave también con Bolivia. Y además, ojo, que estamos con un déficit comercial con Brasil que está creciendo muy fuerte. Es decir, Brasil está en este momento
exportando a la Argentina mucho más de lo que la Argentina le está vendiendo a Brasil. Es decir, la Argentina se está convirtiendo en un socio nuevamente muy relevante para Brasil. Bueno, y además le estamos sacando a Scioli, que es el embajador argentino en Brasil. Que había hecho una muy buena relación con Bolsonaro. Completame. Maxi, para cerrar la información, solamente esto. Sí. Según lo que dejaron trascender fuentes oficiales y que coincidieron medios brasileños, en la conversación se habría hablado de la posibilidad de que Argentina le venda gas a Brasil, obviamente una vez que aparezca el excedente. Esto estamos hablando de 2023, una vez que se construya el gasoducto de Vaca Muerta, estamos hablando de acá a 2 o 3 años. Sí, que esta fue la información que se dejó trascender tanto desde la información oficial de Argentina como lo que se difundió en medios brasileños, que calculó que será con fuentes del gobierno de Brasil. Argentina está paseando por todo el mundo a Alberto Fernández y ofreciéndole vender gas que no tenemos para los próximos años cuando Alberto Fernández no sea presidente. Pero está bien. Es parte del proyecto del gasoducto de Vaca Muerta y de la inserción de la Argentina internacionalmente. Pero estamos vendiendo algo que hoy ni siquiera la Argentina tiene, por eso, porque no está el gasoducto, y estamos importando. Argentina es un importador neto hoy de gas también, no solamente de gasoil en esta parte del año. Bienvenido alguna vez algo de mediano plazo, ¿no? Digamos, si las proyecciones en Argentina se ejecutasen, bueno, pues bienvenido sea. Pero volviendo a esto, 2 minutos muy chiquititos sobre el tema de Biden-Alberto Fernández. Biden-Alberto Fernández, un elemento adicional en esta narrativa que estamos haciendo, y para por ahí entender un poco mejor esta posición un poco errática que tiene el gobierno, pero es errática, pero con una línea más o menos clara en relación con Estados Unidos, lo que hay que decir es, fue muy duro con la gestión de Trump, no con la de Biden. Entonces, lo pongo esto en escena porque, bueno, me parece que también ayuda a entender y a dimensionar más completamente en qué consistió el discurso de Fernández. ¿Pero vos creés que ponerse, meterse en la política interna de Estados Unidos lo puede ayudar en el vínculo? No, pero es uno de los modos, digo, para leer esta ambigüedad. Es muy interesante lo que dice Gila, porque anteriormente en Estados Unidos esto no hubiese pasado, digamos. Pero la grieta es tan feroz también en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos y fundamentalmente entre Biden y Trump. De hecho, Biden están en este momento los hearings en el Congreso norteamericano por el asalto al Capitolio, en el cual algunos republicanos dicen, sí, Trump estuvo alentando esto y demás. La minoría de los republicanos en general lo están bancando a Trump, y Trump está latente en la política norteamericana, donde hay un presidente Biden que está debilitado por todo el aumento de la inflación y la crisis económica, como lo golpearon a todos los gobiernos del mundo. Pero es interesante lo que vos planteás. Es decir, que en esa grieta, Alberto Fernández trata de seguir buscando a Biden como socio estratégico, sí, y en todo caso carga las tintas sobre Trump. A ver si tenemos la imagen ahí. Creo que Alberto Fernández le muestra el celular a Biden y a la esposa. Sí. Le está mostrando la foto del hijo. Le está mostrando la foto del hijo que Biden le pidió también trascender. Sí, ahí en un momento dejemos esa imagen, porque en esa imagen, donde, ahí está Fabiola Yáñez. Biden es alguien que tiene una experiencia enorme, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la diplomacia y ha estado toda su vida en el Congreso norteamericano y ha tejido relaciones con políticos de todo el mundo, incluso acá en Latinoamérica. Pero bueno, busca siempre esa llegada también, si se quiere, un poco más personal. Y te voy a decir algo, un elemento adicional que tiene que ver con opinión pública, ¿no? Digamos, una de las preguntas es ¿con quién se quedó Francisco? O sea, una de las preguntas populares, digamos, que están hoy dando vuelta, es ¿con quién se quedó el bebé en este viaje de Fabiola y el presidente? Con Dylan. ¿Qué? Con Dylan. Con Dylan. Por ahí espéreme un segundito. Ofelia Fernández, que fue al viaje también. Espéreme un segundo. ¿Cómo? Ofelia Fernández fue al viaje, por ahí se quedó dando una mano con... No sabía. Sí. Estuvo en sus redes sociales ahí mostrándose. Pero no sabía. Fue en la comitiva, no sé. Contá cuál es la información. Sí, en la comitiva presidencial. Ahora voy a mandar las fotos. Está bien, pero respecto a qué estaban hablando. No, porque Ofelia viajó a Estados Unidos
Lo que no tengo del todo claro, yo creo que no viajó en la comitiva oficial, no sé, creo que más dinámica de contracumbre o algo así, no sé bien. Fue una dinámica parecida a una especie de contracumbre, lo que sí era a pronunciar un discurso sobre los avances del feminismo en el mundo y la participación en Argentina, obviamente también la destrozaron en redes sociales por estar yendo a Estados Unidos a exponer sobre el feminismo cuando acá hay los problemas que existen. Lo que es muy importante tener en cuenta, voy al trazo grueso, digamos, de lo que estamos hablando, hay una visión errada respecto a qué está pasando en la relación Estados Unidos-la Argentina. Es decir, Alberto Fernández sobrevive hoy como gobierno porque tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque Washington les levantó el pulgar. Es decir, esa secuencia hay que entenderla para entender por qué Alberto Fernández, más allá de la fotito mostrándole a Biden, por qué tiene la bilateral ahora en julio y por qué, más allá del fuego de artificio de Venezuela y demás, tiene en Washington hoy el principal sostén, que es el acuerdo con el fondo, la posibilidad de conseguir algún puchito de dólares adicionales. Esa puerta abierta hoy la tiene. ¿Por qué la tiene? Bueno, después estarán las interpretaciones, pero es lo que está sucediendo. La Argentina no está hoy en un proceso de alineamiento, digamos, peleado con Estados Unidos. Es más, este gobierno se sostiene, este gobierno, Alberto Fernández, estoy diciendo. Pero un elemento adicional, el Fondo Monetario, la decisión de política con Estados Unidos es uno de los problemas del vínculo entre Cristina y Alberto, digamos. O sea, el principio de la crisis con la renuncia de Máximo a la jefatura de bloque, ¿no?, en diputados, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, yo trato de dar la información y tratar de que se entienda, porque si no están las interpretaciones berreta, digamos, donde cada uno en su juego político dice, bueno, está del otro lado, esto que el otro. Bueno, si no estuviera este acuerdo con Estados Unidos, en la Argentina tendríamos que hacer un barajar y dar de nuevo, digamos. Tendríamos que definir, bueno, quién estaría gobernando, con qué política económica, en qué condiciones. Y el presidente viajó además vinculado, perdóname, viajó con actores muy vinculados con la política americana, ¿no? Digamos, Vélez, Massa, o sea, ahí había actores que tienen un vínculo más o menos fluidos con... No, pero aparte el tema es lo concreto, que es lo que hay vigente, un programa económico que es del FMI, es la política económica del gobierno. Más allá de los debidos, si se cumple o no se cumple, y si no se cumple, los waivers, los perdones y la posibilidad de seguir transitando con el FMI este año hasta las elecciones del año que viene dependen de Estados Unidos. Sí, un programa y eso es lo que se está jugando. Un programa que es el vigente, pero que una parte del gobierno no está de acuerdo y es explícito. Exactamente, justamente lo que hablamos. A ver, vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, lo que hablábamos un poquito de la discusión por los precios y la pulseada con los empresarios. Por los dólares. Por los dólares. Tanda y ya volvemos. Bueno, esta semana todo ocurrió a partir de que en AEA, la Asociación Empresaria Argentina, Federico Braun, el dueño de La Anónima, una cadena de supermercados muy importante del interior del país, salió a decir esto, recuerden. A Braun, ¿qué hace La Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Bueno, ante esa gaffe de Braun, que después dijo fue un chiste y demás, y que todos obviamente condenaron básicamente por la risa, la gente está desesperada por el tema inflacionario, se subieron primero Cristina, Alberto Fernández, después Cristina de nuevo, citando una nota de Página 2 en la cual cuentan la historia de La Anónima y de Braun, con el macrismo, con la dictadura militar. Es una cadena que aparte de supermercados que se inicia su expansión en toda la Patagonia, así que imagínense que Cristina y Néstor Kirchner conocen toda la historia, ¿no? Una cadena muy fuerte y muy importante que se inicia ahí. Bueno, y se ha generado también todo un escrache ahora a la cadena y tengo entendido que eso está ocurriendo en este momento en Río Negro. Sí. En Río Negro, allí la CTA, la Confederación de Trabajadores Argentinos, convoca a justamente una movilización y un escrache en las puertas de La Anónima, allí en la provincia de Río Negro, ahí en Bariloche, en el Bolsón, en San Antonio Oeste y en otras ciudades. El supermercado tiene justamente filiales y bueno, le hacen una movilización en la puerta de La Anónima por los dichos justamente que acabamos de ver de Braun.
A ver, está en comunicación perdón, sí. Rodrigo Vicente. Rodrigo Vicente, que es secretario gremial de la CTA y de Río Negro. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes y a todos los televidentes? Bueno, ¿por qué convocan ese escrache en la anónima? Bueno, nosotros en principio decimos que por fin se puede ver quiénes son los verdaderos remarcadores de precios en la Argentina. Están remarcando, triplicando los porcentajes de inflación. Esto no es nuevo para las trabajadoras y los trabajadores, pero bueno, nosotros en nuestra provincia, de las 163 sucursales de Brown, de la anónima en el país, tenemos 30, 10 centros de distribución y 2 frigoríficos. Acá, calculo que debe ser en todos lados, también venden con marca la anónima la carne y los chacinados. Así que para nosotros, la verdad que es algo ilógico lo que dijo, y por supuesto que en el día de hoy llevamos adelante una manifestación en todas las ciudades de la provincia donde se encuentra la anónima, boicoteando estas palabras y a este supermercado, pero también llamando a una reflexión a los ciudadanos y a las ciudadanas y comunicando que todos los miércoles de junio no se compre en los supermercados la anónima, y eso es lo que vamos a llevar adelante de aquí en adelante. Vamos a hacer todos los miércoles de junio manifestaciones y llevando a las personas de la comunidad a que reflexionemos que esto es una situación que no nos puede perjudicar. Estos empresarios tienen en su momento, cuando el pueblo, los gobiernos piensan que el pueblo va a saquear un supermercado, los llenan de policía federal y de policía. Ahora, Vicente, disculpa una cosita. Disculpa una cosita, ¿no? Porque obviamente sí, las declaraciones de Brown, entre risa, como un chiste y demás, cayeron mal a todo el mundo porque la inflación no es un chiste y las remarcaciones no son un chiste. Pero ¿no pensás que con 60% de inflación y acelerándose, 70% de inflación de alimentos y demás, que esas remarcaciones son cuestiones de todos los días, no solamente de Brown, sino también en Coto, en Carrefour, en, no sé, Chango Más, no sé, dame el resto de la cadena de supermercado, en Jumbo, y además en los pequeños y medianos comerciantes? Nosotros hablamos todo el tiempo con los autoservicios y demás, que nos dicen, mirá, sí, estoy todo el día cambiando precios porque todo el tiempo me llegan las listas con los precios nuevos de los grandes fabricantes, de los medianos, de todos los fabricantes de alimentos, de artículos de limpieza, de artículos de tocador. ¿No considerás que más allá de que ustedes en este caso particular están contra las palabras y lo que dijo Brown, que esto es algo generalizado y este es un problema que se ha generado y que no tiene que ver con que tenemos especialmente empresarios malos? Seguramente que sí, tenemos empresarios malos en la Argentina, pero el 60% de inflación hoy o 70%, ¿y por qué había 25% en el último año del gobierno de Cristina y ahora hay 70%? ¿O por qué había 50% en el gobierno de Macri? No sé si me entendés lo que te digo. Si no toman conciencia de que el problema inflacionario no es un problema de un empresario o de 10 empresarios, sino que es un problema de manejo de la política económica. Bueno, por supuesto. Nosotros desde la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma venimos discutiendo los formadores de precios, las multinacionales. Eso es tal cual como lo explicás, no solamente la anónima es la que va llevando esta remarcación, sino que también tomando en cuenta ese 70% de inflación que se puede llegar a tener en el último año, Brown y la anónima tuvieron un 142% de incremento en sus ganancias, o sea, duplicó a la inflación en ganancias, pasando de registrar ingresos de 1.296 millones a 3.131 millones en el último periodo, y ya estamos hablando solamente de 9 meses. Por eso nosotros queremos que reflexionemos. Seguramente estas actitudes las tomamos en base a que este empresario lo dijo públicamente, pero en realidad pensamos que todas las grandes sucursales empresariales de supermercados, todas las líneas están haciendo exactamente lo mismo, y defendemos, por supuesto, aquel mercadito de barrio que es el que más necesita la ayuda y que sinceramente generalmente tiene
largas cuentas de deudores de los propios vecinos también ante esta inflación. Vicente, te agradezco, pero yo insisto, también hay que reflexionar un poquito. Si Brown dice que nunca ganó más que en la época de la hiperinflación, como seguramente no solamente Brown, sino muchos ganaron, y si hoy está habiendo una transferencia de ingresos brutal, no solamente por el tema inflacionario de algunos sectores, sino fundamentalmente por lo que contamos siempre, la Reserva del Banco Central. En la Argentina hay una transferencia enorme de los que acceden al dólar oficial a 100 pesitos respecto al resto de la sociedad de lo que está sucediendo. Entonces, y han accedido a 30.000 millones de dólares en los últimos 2 años de superávit comercial y no quedó una reserva en el Banco Central. Entonces, si está ocurriendo todas esas cosas en la Argentina, en última instancia hay que preguntarse si la responsabilidad no es del gobierno de turno. Así como que lo que ocurrió en el 2018 y 2019 fue responsabilidad del gobierno anterior. Así como lo que ocurre en el 2024 será responsabilidad del gobierno que venga, ¿no? Por eso, insisto, me parece que las cosas que se describen muy bien, en algunos casos, o se confiesan, que a algunos le va mucho mejor que a otros, también tiene que ver con las reglas de juego que establece la política económica. Y la política económica es responsabilidad de una sola persona, del Poder Ejecutivo en la Argentina. Pero bueno, Vicente, gracias, muy amable. Sí. Te agradezco. Último, quería remarcar, si me das un minutito. Estoy sin tiempo, tengo que ir a una tanda, la seguimos la semana que viene, si querés. Te agradezco, Bueno. Gracias. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, vamos a hablar qué está sucediendo también en la oposición, ¿no? Vamos a hablar de Carrió, de Milei, se tiraron con todo en la disputa esta muy fuerte que hay entre los libertarios y Juntos por el Cambio. Y tenés la data económica respecto a qué va a hacer el Banco Central para tratar de acumular reservas en estos 2 meses críticos que vienen. Tanda y ya volvemos. Bueno, cuando hablamos del tema de los dólares que escasean en el Banco Central, pese a la soja a $650 la tonelada, hablamos también de cómo es el deporte nacional sacarle dólares baratos al Banco Central, ¿no? Los importadores, los que quieren pagar deuda al exterior, los que pagan todo tipo de deuda y fundamentalmente los importadores, ¿no? Los importadores sobrefacturando, hemos contado todo lo que ha ocurrido en términos de maniobras y demás. Pero también los que importan servicios, y ese es el caso de los recitales. La Argentina está en una situación donde no tiene dólares en el Banco Central, tiene una brecha cambiaria de casi el 100% y al mismo tiempo se organizan recitales como en la década del 90, viniendo las principales bandas y muchas de las empresas que organizan estos recitales acceden al dólar barato, al dólar oficial de 120 pesos para pagarle el cachê a las estrellas o la organización del evento. Más de 1 millón de personas van a asistir a estos recitales que se están realizando todo el tiempo, pero en el segundo semestre del año, más de 1 millón, hay que sumarle otro 1 millón de personas que fueron a recitales y festivales en la primera parte del año. El más importante, obviamente, son las 10 fechas que organizó Coldplay en River entre octubre y principios del mes de noviembre. Ahí, a diferencia de lo que sucedió en la primera parte del año y lo que va a pasar próximamente, el grupo empresario que los trae no accedió a los dólares oficiales de 120 pesos porque esa empresa que los trae fue bochada por la AFIP cuando presentaron todos los papeles. Hay que presentar primero ante la AFIP los balances, que tiene capacidad financiera justamente para hacer la importación de este servicio. Bueno, la AFIP le dijo que no, la empresa podía apelar la medida, no lo hizo, con lo cual en el caso de Coldplay los dólares salen del mercado alternativo, no le saca reservas al Banco Central. Pero estos que voy a contar sí, y son varios. Justin Bieber, por ejemplo, Harry Styles, ahí tenemos Harry Styles primero, el 3 y 4 de diciembre en la cancha de River son 120.000 personas. Justin Bieber en La Plata, 10 y 11 de septiembre, en total también cerca de 100.000 personas. Green Day en Vélez, el 11 de septiembre, ahí tenés 45.000 personas más. Dua Lipa en el Hipódromo de Palermo, el 13 y 14 de septiembre. Hay un festival que se llama el Festival de Primavera Sound, que vos vas a ir, Montenegro. Ahí en el Parque de los Niños vienen, entre otros, Arctic Monkeys.
Los italianos de Maneskin, que están muy de moda, en Hipódromo de Palermo, que le gusta a Montenegro, especialmente el 11 de septiembre, y mi Michael Bublé en el Movistar Arena el 12 de noviembre. Cada uno, por ejemplo, Coldplay cobra $1,5 millones por show. $1,5 millones. Es de los que más cobra. Solamente fueron superados de los últimos que vinieron a Argentina por Radiohead, que cobraron antes de la pandemia $2 millones. El resto, por ejemplo, Green Day cobra aproximadamente $1 millón. Cerca de ese monto cobra Dua Lipa por recital. Lo que es insólito, contamos en la cuenta del balance cambiario del Banco Central, da que están pagando $6 millones por mes para organizar recitales en la Argentina, al dólar a 120. ¿Para qué acceden al dólar? ¿Cómo puede ser que acceden al dólar a 120 pesos? Que nosotros no podemos acceder, nosotros accedemos a $200 por mes, el que compra los dólares. Acceden al dólar a 120 pesos para pagarle el cachê a una estrella internacional que viene y organiza el recital en la Argentina. ¿Y qué pasa si acceden al dólar a 200, al dólar libre y demás? ¿Cuál es el problema? ¿Va a salir un poco más cara la entrada? Entonces, en vez de valer $100, va a salir más o menos eso. No sé, tiene que ver con las irracionalidades que hay en esta economía que funciona con brecha cambiaria del 100% prácticamente, ingreso récord de dólares a la Argentina. Nunca ingresaron tantos dólares por la balanza comercial y el complejo cerealero, y el Banco Central no tiene dólares. Ahora, dólares para que organicen los shows, que está bárbaro y demás, que aportan a la cultura y al entretenimiento de los argentinos, está genial, digamos, pero que lo hagan vía mercado, libremente, no con los dólares baratos del Banco Central. En esta segunda parte del año se van a ir más de 6 millones por mes, porque con el calendario que está contando se van a ir bastante más. Es que, Maxi, en la primera parte se hizo, por ejemplo, en marzo Lollapalooza, que son miles y miles de personas, pero es un festival que ya se había pagado antes de la pandemia. Entonces, la mayor parte de los recitales vienen ahora. Sí, tengo que ir a otro tema, porque si no, no llegamos. Milei y Carrió cruzándolo muy fuerte, pero me interesa un poco lo que pasa con Milei, porque hoy organiza en el Porvenir el primer acto en el conurbano. Sí, es el primer acto en el conurbano. A las 17:30 abren el estadio y esperan mucha gente. Con la particularidad, claro, ellos están en contra de la casta y de los micros. En el Porvenir es en Herli. Con lo cual, el que quiere ir desde Capital tiene que pagar 500 mangos el colectivo, un micro que ponen especialmente, pero claro, no lo paga el espacio, dicen, como en otros espacios. Ahora, este acto se da en el medio de una interna feroz en el que Milei prácticamente se recibe de político con esta interna porque se están matando adentro de su espacio. Pero para que cuente un poquito a ver qué está pasando, está Carlos Maslatón. Maslatón, gracias por atendernos, como siempre, es muy amable. Ahí está con el micrófono youtuber, ahí está, desde los estudios centrales de Maslatón. Es una estrella de las redes sociales. Maslatón es un hombre que viene del sistema financiero, ya lo expliqué, y además es uno de los fundadores de la UPAU, de la Unión para la Apertura Universitaria, que en la década del 80 hizo furor en las universidades. Bueno, estaba Vudú también. Con el liberalismo. Estaba Amado ahí. Bueno, está bien. Bueno, había de todo en la Viña del Señor. Había muchos ahí en UPAU en la década del 80 en las universidades. Y que se presenta o se presentaba hasta hace muy poquito ahora en redes y demás, y en los recitales, iba a decir, en los actos de Milei, como puntero de Milei. ¿Qué pasó, Maslatón? ¿Lo echaron del espacio de Milei? Bueno, me encanta el tema anterior que estabas hablando del Banco Central también. No es que me quiera escapar de pero la verdad que es un fraude financiero. Cuando vos tenés un tipo de cambio negro y un tipo de cambio oficial por abajo del mercado, vienen todos los importadores o los que traen conjuntos y obviamente sobrefacturan importación. Esto es un fraude. No se puede creer que esto exista todavía en Argentina con todas las veces que esto pasó y que terminó mal. Bueno, vamos al tema. ¿Qué está pasando con la interna? Eso genuinamente se lo pregunto. No termino de entender qué es lo que se está discutiendo internamente en el espacio de Milei, que hay cruces tan fuertes entre ustedes en las redes sociales. Bueno, te lo voy a explicar. Mirá, Milei creció mucho en popularidad y la militancia es gigantesca. Yo creo que hay 100.000 militantes entre los reales y los potenciales de ahora, 100.000 militantes en todo el país. Y Milei tiene un estilo de conducción bien peronista. Es prácticamente Perón en el 72-73. ¿Qué quiere decir? Que él está arriba de todo y que abajo de él se arman orgas y se arman formaciones especiales.
Entonces, ¿qué es lo que vimos en las últimas semanas? Vimos una confrontación entre las agrupaciones de base y el entorno de Milei. Básicamente es eso. El entorno de Milei más cercano ahora es la hermana de Milei, que se llama Karina Milei, y un hombre de prensa que está haciendo operación política para Milei, que se llama Carlos Kikuchi, que vos seguramente lo conocés. Era el jefe de prensa de Cavallo. Era el jefe de prensa de Cavallo cuando era ministro de Economía. Bueno, entonces esto naturalmente genera choque. Yo lo veo como internas normales. No, a mí no me echaron de ningún lado. Además, yo no soy echable. ¿Por qué? Porque soy simplemente un puntero inorgánico. ¿De dónde me van a sacar? Yo ni siquiera hago política. Hablo de política, pero no hago política. Me dedico a otra cosa. Así que no sé, alguien por ahí dice que van a sacar un comunicado en contra mía. Yo no lo creo. ¿Qué están discutiendo en términos de orientación de lo que debe ser Milei como candidato? A eso me refiero. Usted puso un tuit. Usted puso un tuit. Usted puso un tuit. ¿Desde cuándo las peleas por poder tienen un contenido ideológico? Es una pelea por poder. Lógico, es por poder. Es normal esto, en cualquier partido pasa. Y yo lo veo como algo bueno. Hay lucha por el poder, lucha por el manejo del armado político, lucha por las futuras candidaturas. Esto es así. Yo estoy afuera de todo, soy un colaborador externo, un puntero. Ahora, yo me movilizo esta tarde, acá frente a mi casa, en el edificio Cábana, que tenemos 4 o 5 micros. Y yo le digo al periodista que habló recién, ¿qué casta ni casta? Esto lo pagamos nosotros. No es ni plata del Estado, ni plata de Milei, ni plata del entorno de Milei. ¿Tengo derecho a hacerlo, a fletar unos micros para llevar militantes? Yo lo hago. Yo no dije eso. Es plata mía, es plata de militancia. ¿Cuál es el problema? Yo dije que al revés le hacían pagar a la gente, que justamente como no hacen las movilizaciones tradicionales, lo hacen de otra manera. Bueno, no dije que quede claro. Justamente que no hay involucrados fondos públicos acá, lo más importante. La última pregunta sale ahí del Cábana, ¿no? Un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires donde vive Maslatón, donde vive también Pablo Roca, que me dice que la agarré también. Que lleva a estas cenas a funcionarios, a dirigentes políticos y demás, va y les cocina ahí Pablo Roca. A los últimos fue al ministro de Economía, Martín Guzmán, lo lleva ahí al Cábana. Maslatón, ¿qué es este tuit que puso usted? Siempre jugando un poquito en el borde de la ironía, pero bueno, con la experiencia histórica también detrás. Yo no sé si esto lo entienden los más jóvenes que siguen a Milei, pero usted dice... Si querés se lo explicamos. Espero no se repitan los sucesos similares a los de Seiza del 20 de junio de 1973, que fueron sucesos muy trágicos. Bueno, esto es así. Yo te dije que Milei es Perón, que no pone orden. Él no tiene un modelo de conducción tipo Alfonsín, tipo Partido Radical. Dice, acá estoy yo y ustedes jueguen abajo. No es que lo dice, es lo que se deduce de su conducta política. Entonces hay un montón de grupos acá. ¿Qué pasó cuando Perón hizo lo mismo? El día que llega al país, el 20 de junio del año 73, tenía que aterrizar el avión en Ezeiza y antes que aterrice, bueno, se arma una batalla campal entre la derecha, la izquierda, el sindicalismo. Bueno, hay fotos, es un evento de los más importantes de la historia argentina. Armas, ametralladora, situaciones muy bravas. Como consecuencia de lo cual, ¿qué hace Perón? No aterriza en Ezeiza, sino que se va a Morón. Y yo estoy haciendo esta comparación, sí, es un poco irónica, y además no va a haber tiros hoy, no va a haber metrallas en el acto, pero puede haber barras de diferentes sectores. Acá básicamente lo que tenemos es un enfrentamiento entre el entorno de Milei y una agrupación de la cual yo formo parte que se llama Avanzan los Aliados, que somos los que salimos con el micro acá de la puerta de mi casa. Y mucha gente más que vamos a encontrar ahí. Nada más que esto. Es como para decir, acá estamos nosotros. No es el entorno nada más. Y esto es normal en política. Marra, ¿dónde queda ubicado? Esto va a haber mucho más. Marra, ¿dónde queda ubicado en todo esto? Ramiro Marra. Marra, yo te diría que es el jefe de Avanzan los Aliados. Claramente. Está enrolado con su espacio, entonces. No, con mi espacio no. Yo soy un mero puntero, ya te lo dije. Pero me identifico con este sector. Son las bases. Pero por eso, Marra con usted están cuestionando el entorno de Milei. No, estamos siendo atacados por el entorno de Milei. Por lo tanto, llegó el momento de decirle, acá estamos nosotros, señor, esto no es para ustedes, es de todos. Y para llegar al gobierno se necesita un equipo grande. Y toda la militancia que lo viene acompañando a Milei desde hace muchos años cuenta también. Ahora, también es un llamado de atención al líder. Milei, fíjate lo que está pasando. Los operadores están
arruinando el esquema político. Es hora de cambiar. Está es claro, normal esto. está claro. Es muy importante esto, deja una lección para la Argentina y la política y el regreso de la democracia. ¿Ven por qué es tan importante que en la Argentina por ahora, no haya libre portación de armas? ¿Por qué es tan importante? Porque esto... si no, tiros, lía y cosa gol. No. Por eso. Sigamos como estamos, que venimos haciendo casi todo mal, pero por lo menos el juego político que sigan así jugando por las redes sociales, hablando por los canales de televisión y todo eso, que nos diferenciemos bien de lo que ocurrió en los 70. El 20 de junio del 73, no puede ser una cosa así. Es normal esto. La política es así, tiene aparato y tiene enfrentamiento. Gracias. Malatón, gracias, muy amable. Maxi, ahí estaba Carlos Malatón. Para aportarte un dato, a ver, lo que estamos viendo para sintetizar es una diferencia entre el ala más política del entorno de Milei, que puede ser Malatón, más allá que diga que él es un puntero... Más política, ahí dijo exactamente. Marra, que es el hombre que Marra, exactamente. Ramiro Marra, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajó con Lavagna. Milei y la hermana. Y por otro lado, el entorno de Milei, que no sabe de política y que juega desde otro lugar con esta persona, Carlos Kikuchi, que fue también vocero de Caballo, como bien. Y te diría un elemento adicional. Y en el medio los youtubers y todos los militantes que hoy por hoy se inclinan más para el lado de Maslatón y del ala política, criticando el entorno de Milei. Espérame que me queda fuera Adrián Sá, que lo tengo en Estados Unidos y necesito ir con Adrián en Estados Unidos. Quería decir algo del tema Carrió-Milei para cerrar el tema Milei, que hubo cruces fuertes. No, bueno, lo cuestionó simplemente. Dijo que el que votaba a Milei votaba a un genocida. Lilita Carrió, a propósito de las declaraciones fundamentalmente de Javier Milei respecto al mercado de órganos, viste que generó bastante polémica. ¿Qué dice Milei? Que se mueren unas 300.000 personas en Argentina, que hay 7.000 personas que requieren órganos y que hay 300 órganos que se donan por año, entonces hay, pero está bien. A ver, en Estados Unidos se venden órganos legalmente no o está. Entonces veamos qué hacen los países. Te estoy contando qué dice Milei, no digo, en los países más pobres, digamos, en los países, no quiero mencionar, pero en los países más pobres de Latinoamérica y de África. Hay mercado negro. Pero es casi. Sí, entonces tratemos de parecernos a Estados Unidos y no a. Digo, después esos debates, me parece que ese tipo de debates, la libre portación de armas, el tema de la venta libre de órganos, un poco golpearon en la imagen de Milei, ¿no? Dijeron, che, pero ¿de qué está hablando? Sí. Eso ocurrió, se vio en las encuestas y creo que hay un cuestionamiento también interno respecto a eso, que esa parte del discurso no cayó bien incluso con parte de su votante, de la opinión pública que lo acompaña. Sí, pero perdóname, no mate al mensaje, te estoy contando lo que dice Milei. Está bien, pero vamos a... Bueno, estamos hablando de Milei, te digo lo que dice Milei. La argumentación es llevar a un extremo el tema sí, hay algo de liberar eso. todo, sí, pero... Hay algo de eso que vos planteás, Maxi, en el último tiempo. Los últimos 2 meses viene Milei cayendo en las encuestas. Entonces, bueno, uno tiene que pensar qué es lo que pasó. Pasaron varias cosas. La primera, se subió al ring, con lo cual entró en la escena política. La segunda hubo varias situaciones de escenas de la de los órganos, la de las armas. Era un pequeño episodio que hubo con la troupe de celebrities. ¿Qué hay que ver eso? Me da la impresión también que interna y disputa política también ayuda al centimetraje, ¿no? Cuando vos ves que están todos los espacios, pero el riesgo es perder el elemento diferenciador, ¿no? Un poco para plantear en relación con lo que planteaba Maslatón. Está Adrián Sá en Estados Unidos. Adrián, gracias por esperarnos, muy amable. No, por favor. Aquí realmente muy preocupados por la inflación, ¿no? Hoy se conoció el índice de inflación interanual y desgraciadamente superó las expectativas, por no decir que las defraudó, porque es algo absolutamente negativo. Se esperaba un 8.3% interanual, es decir, que se mantuviera con el índice del mes anterior, pero pasamos a un 8.6% interanual. Es la inflación más alta, ya no desde 1982, sino desde 1981. Nos vamos a la época más cruda de Ronald Reagan, cuando no lograba estabilizar la economía en ese periodo inicial. Después, salió adelante, pero hasta ese momento es recordado aquí en los Estados Unidos como un momento aciago, duro, ¿no? Para la economía de los Estados Unidos y con muy mala proyección para el futuro. Acá no solamente pasó eso, sino que la intermensual, es decir,
la inflación de abril alcanzó el 1%, alcanzó el dígito. Es realmente trágico acá eso, a tal punto que me estaba fijando recién el Dow Jones está cayendo 787 puntos, cerca del 3%, porque no esperaba tampoco este dato. Y el peor dato es quizá lo que va a pasar por parte de la Reserva Federal. ¿Te acordás que hablábamos de que iba a ajustarlo no un cuarto de punto, sino medio punto al tipo de interés? Bueno, parece que ahora hay bancos como Barclays que dicen que para poder frenar este nivel de inflación van a tener que subirla un 0,75% a la tasa de interés. O sea, 3/4 de puntos, que es algo que no estaba en las previsiones de la Reserva Federal y que va a encarecer el precio del dólar. O sea, vos recién hablabas de los recitales. Si está duro el dólar ahora, si está difícil conseguirlo, imagínate lo que va a ser si aumenta muy por arriba, claro, exactamente. La tasa de interés de lo que se esperaba. O sea, el acceso al crédito muy restringido. Son malas noticias. Exactamente. Espérame, Adrián, porque quiero hablar también de la Cumbre de las Américas. ¿Qué repercusión hay allá en Estados Unidos de lo que ha sucedido en Los Ángeles? Bueno, si hay algo del discurso de Alberto Fernández y esas repercusiones. Pero lo que cuenta Adrián Saque es tal cual, digamos. Las perspectivas que hay de que siga subiendo la tasa de interés cada vez más rápido la Reserva Federal genera un flight to quality, es decir, vuelan capitales de todos los países emergentes, también de Latinoamérica, a refugiarse en bonos del Tesoro norteamericano. Eso fortalece al dólar, el dólar se fortalece respecto a las otras monedas. Eso inevitablemente en algún momento tiene que pegar sobre el precio de las commodities, tiene que bajar el precio de las commodities que se evalúan en dólares. Pero ojo que todo eso está generando mucho ruido sobre el mercado de bonos y la estabilidad financiera. Y acá en la Argentina está pegando fuerte, que tiene sus propios, además, desequilibrios. Miren lo que está pasando en este momento con el dólar libre, el dólar contado con liquidación. Bueno, el dólar cotiza en el segmento libre entre 220 y 224 pesos en este momento. Esto implica suba de hasta 4 pesos respecto de lo que ocurrió ayer. Y hablamos de un aumento que ya suma 14, 15 pesos en los últimos 2, 3 días. Atención, por el mercado libre del dólar está muy caliente hoy, digamos, impulsado por lo que está contando Adrián desde Estados Unidos. Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos contando de la renovación de la deuda en pesos, que es ahí algo que tiene en vilo permanentemente al gobierno, pero además lo que está pasando afuera, lo que contaba Adrián. Voy a la Cumbre de las Américas. Adrián, fíjate lo que dijo Sergio Massa, ahí le hizo una nota exclusiva a Rosario Ayerdi, del Grupo América. Fíjate lo que decía respecto a la interna y que los trapos se lavan en casa. Cuando te sentaste en la mesa, ¿sirvió también para pensar y hablar un poco de lo que significa el gobierno en el próximo año y medio, en repensar un poco la gestión? No, y además si hubiese sido parte de alguna charla con el presidente, queda en el mano a mano mío con el presidente, porque yo soy de los que creen que la mejor forma de consolidar y de cohesionar una coalición es a partir de aceptar, de tener unidad en la diversidad, de aceptar que otro puede pensar distinto en un tema, pero también, como me crié en un barrio, soy un convencido de que los trapitos sucios se lavan en casa, eso me lo decía mi viejo de chiquito, y la verdad es que en ese sentido, digamos, trato de ejercerlo y de practicarlo todo el tiempo. Bueno, ahí estaba Massa que trata de poner paños fríos permanentemente en la interna oficial. Y este otro fragmento, ¿qué opina Massa, que ha tenido declaraciones muy fuertes y muy críticas siempre de Venezuela y de Cuba? Bueno, ¿qué opina respecto a lo que dijo Alberto Fernández? Es un mensaje muy duro el que vino a dar el gobierno también con respecto a los países que fueron excluidos, un mensaje de exclusión, que tiene que haber un continente sobre todo unido en momentos en que en Europa se está transitando una guerra. Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este continente produce la mitad de las proteínas que de alguna manera se consumen en el mundo. Por eso me parece clave el planteo de Argentina, al que Paraguay y algunos otros países se están sumando, de que definamos un régimen de comercialización de alimentos que de alguna manera garantice la seguridad alimentaria a nivel global, pero corrija las asimetrías que tenemos en los países de América Latina, porque en el fondo que haya países que proveen de alimentos al mundo, pero que tienen desigualdad y hambre en su propia tierra, lo que demuestra es la injusticia en materia distributiva y en materia de desarrollo. Y eso es clave. Y entiendo que a veces no forma parte de la discusión de la agenda política argentina, pero es clave que lo tengamos en cuenta.
Bueno, ahí estaba Massa. Adrián, ¿qué repercusión hay de la Cumbre de las Américas? ¿Hay alguna repercusión respecto al discurso de Alberto Fernández? Me imagino que no, pero de la Cumbre de las Américas en sí ahí en Estados Unidos. Sí. Bueno, sobre la Cumbre de las Américas, justamente lo que más está preocupada la Casa Blanca es en dos cosas, ¿no? Una es ver cómo se resuelve justamente la crisis migratoria, ¿no? La inmigración a través de México de los países de América Central. Por eso insistieron justamente en hacer inversiones muy fuertes en México y en todos los países que limitan con México, que es de donde viene el aluvión migratorio, que a pesar de los problemas en la economía de Estados Unidos sigue habiendo un abismo entre las realidades que se viven en unos países y otros. Y bueno, si Biden modifica la política migratoria de Donald Trump, se espera que de un momento a otro ingresen de a decenas de miles inmigrantes acá. Entonces, están más preocupados por eso, no tanto la pirotecnia retórica de los discursos. Acá ya saben que todos los presidentes, exceptuando quizá a Menem, siempre criticaron a los Estados Unidos cuando vinieron acá, que es una herramienta de discurso para la política interna de Argentina, en este caso. No le dieron realmente mayor importancia a esto. Sí. Bien, Adrián, te dejo porque estamos cerrando ya el programa. Muchas gracias, impecable como siempre, Adrián Sack de Estados Unidos. Nos estamos retirando. Ya están llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes al aire de A24. Nosotros, mira el saquito que tengo ahí de varonil. Roberto tiene una pilcha y una estampa, pero bueno, mira, no me quedo atrás, Ahí con varonil en Corrientes 2238, van y lo ven armando de parte nuestra. Quédense con Roberto y con Mariana. Buen fin de semana para todos. Chau.